Hola, ¿cómo están? Miren, miren, sé que se van a enamorar. Miren esto, miren qué belleza, sol, luna, unos colores fantásticos, hermosos, unas borlas, miren estas borlas divinas. Este es el proyecto para hoy, son unos granis que hacemos. La luna y el sol que están divinos y el cielo con estos colores hermosos y un cuadrado más, uno extra que sería este divino como para rellenar y hacer infinidad de trabajos. Me encantó esto que es como para el borde de un sillón, como una carpeta de mesa, un tapete, podrías ir tranquilamente detrás de una silla para hacer más grande y mantas. Bueno, eso lo vamos charlando en el tutorial. La verdad que ideas siempre surgen y un montón que ustedes también van tirando. La verdad que es muy divertido cuando vienen con alguna idea. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello, en sus mensajes maravillosos que siempre son tan bienvenidos. Bueno, ¿qué les parece este proyecto? Es divino, hermoso, se ve mucho la luna, el sol, las nubes. Bueno, hoy es esta versión hermosa, ustedes van a elegir los colores. Yo opté por los azules que me encantó el trabajo terminado. Yo le agregué unas borlitas que al final del tuto no estaba segura si le iba a agregar borlitas, pero bueno, borlas hemos hecho muchas también aquí en el canal. Les vamos a dejar por ahí algunas que puedan ir a pispear, que están hermosas, pero son simples, no tienen nada, solamente unas piedritas, bijú, un poco de esta misma lana, este material, que obviamente pueden elegir el material que ustedes quieran. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a hacer esta belleza? Bueno amigos, miren qué belleza, belleza estos astros, este cielo, este sol, esta luna, todo lo que podemos plantear en un tejido, miren qué bonito. El cuadrado sale bastante grandecito, aproximadamente de 15 por 15 centímetros. Y acá tenemos el otro que es como para complementar si queremos hacer, acá me queda una colita para esconder. Si queremos hacer no todo sobre este cuadrado repetido en todos lados. Entonces, esta sería una linda versión para combinar uno y uno que con el trabajo terminado, como lo han visto en la presentación, queda fantástico. Entonces, a mí me encantó combinar desde lo más oscuro, que sería la noche con la luna, el amanecer con el sol y luego el cielo bien clarito. Me gustó esa combinación de varios azules, pero ustedes pueden utilizar solo un azul para todo. La luna puede ser entre color manteca o blanco, en este caso es blanco, y el sol puede ir entre amarillo hasta anaranjados. Eso sería lo más básico. Ahora, si queremos jugar con muchos colores, adelante. Lo pueden hacer igual, verdes, grises, rojos, lo que ustedes quieran mezclar, porque se trata de eso, ¿no? La creatividad de cada uno y también sobre los colores. Estos son unos modelitos muy lindos que aparecen en toda la web, de varias formas, varios tamaños, varios diseños de sol. Bueno, a mí me gustó mucho este estilo, así que bueno, es el que repliqué, digamos. No es un diseño mío, pero sí me gustó meter cositas, algún detalle mío, que es lo que me encanta y me divierte. Siempre lo comparto a este detalle que a mí me gusta agregar o sacar o poner otras cosas o cambiar algún punto, cambiar formas. Es lindo. Pero no puedo negar de que cuando vemos algo y que nos inspira y que nos gusta y que lo queremos recrear, lo podemos recrear. Y bueno, acá lo recreamos para compartirlo con todos ustedes. Y agregamos este otro tan bonito como para acompañar. Entonces, acá tengo, miren, mis lanitas, volvemos siempre a la misma, voy a dejar estas bellezas por aquí. Esto les hablaba sobre el tema de los tonos azul. ¿Ven? Yo tengo 3 tonos. Y luego tengo el blanco, que es para la luna, este amarillo, que no es ni muy subido ni muy suave, para el sol. Pero en el tema de los azules me gustó combinar varios azules. Entonces aquí los tenemos y acá los empleamos a todos. Por ejemplo, yo tengo tres
3 azules que lo vamos repitiendo. Vamos a empezar por este simple, que es el que, simple, pero miren, no es un granny común, el clásico. Tiene un centro muy bonito, que me gustó, que acompaña mucho el diseño de la luna y el sol, así que está muy bueno, me gustó para combinarlo. Porque empieza en círculo, pero luego se va transformando a un cuadrado. Está muy bueno. Entonces vamos a empezar por el centro. No les hablé de la aguja. Yo elegí una aguja número 4. Acá tengo este azul marino, un azul bien oscuro. Las lanas, las de siempre. Esta que es Amalfi, la voy a tejer doble, es bien finita. Ustedes pueden tejer con una sola hebra. También. Estos grannies están buenos porque no son tan pequeñitos. Me gustó este tamaño porque si yo quiero hacer, esto va a ser una especie de tapiz o carpeta, pero tranquilamente puede ser una manta, y los grannies cuando son así medianitos, no tan pequeños, también acelera un montón el proceso. Entonces, empezamos con un anillo mágico, ya saben que tienen que dejar una colita. Y sobre este anillito vamos a cargar 18 varetas. Unas cuantas van, Acá tengo la primera que subí con 3 cadenitas y me quedo cargando ahí dentro del anillo 18 varetas en total. Una vez que cargamos los 18 puntitos, vamos a cerrar bien ajustado. Recuerden que este centro estamos jugando a que es la oscuridad de la noche. Nos faltarían las estrellitas acá. Bueno, así empezamos. Ahí, cerré la hilera. Ahora vamos a hacer una hilera en punto bajo con el mismo color. Yo elegí tejer con el mismo color. Ustedes ya saben que lo pueden combinar como quieran y con los colores que quieran. Y si quieren hacer con estos colores también va. Bueno, cadenita. Aquí voy a tejer sobre la primera vareta un punto bajo. En la próxima vareta tejo el aumento. Recuerden que cuando tejemos con círculos siempre van varios aumentos. El próximo es un punto solo en el que sigue el aumento. O sea que vamos a ir tejiendo uno y uno. Un aumento, un punto. Un aumento, un punto. Como es el aumento para los principiantes, siempre vamos a tejer 2 puntos en uno. ¿Ven? Ahí tejí 2 puntitos juntos en un solo punto de base. En este va 1, en el próximo tejemos 2. 1 y 2 en el mismo espacio. Así hasta dar toda la vuelta. Bien, aquí voy a cerrar la hilerita con un punto deslizado buscando el primer punto que hemos tejido. Ahí está. Cadenita, cortamos la hebra. Ajustamos este nudo. Entonces, ahora viene el otro azul. Aquí va cambiando. Ven que va de más oscuro a más clarito. Y recuerden, sobre todo para los principiantes, esto lo vamos a enhebrar en una aguja. Vamos a hacer un nudito y luego vamos a esconder la hebra. No lo dejen así sin nudito porque ya saben, esto quizás con el tiempo lavado, el uso, empieza a abrirse el centro. Y con esta también la van a enhebrar en alguna agujita y lo van a llevar a esconder. Lo llevamos a pasear por atrás, siempre que no se noten esas hebras. Yo las voy a dejar porque voy a buscar el otro color y luego a limpiar las piezas, que es esconder. Entonces, ahora sí, cambio de color y vamos a cambiar el punto también. Aquí vamos a tejer medias varetas. Entonces, voy a elegir algún punto aquí. Tejo una cadenita, tomo lazada y en el mismo espacio, ahí mismo tejo mi primer media vareta. Ahí, ajusté. Ahora voy a tejer una segunda media vareta al lado, ahí. Y recién en el tercer espacio tejo un aumento con medias varetas. Ahí, 1 y 2 en el mismo espacio. Y así vamos a repetir toda la hilera. Esta colita me la fui llevando y esta también me la voy a ir llevando con el mismo tejido. Entonces,
una media vareta, una media vareta, un aumento. Y repito, una, al lado otra, y en el tercer lugar corresponde el aumento. Bueno, así me quedo tejiendo todo alrededor. Bien, ahí terminé toda la hilera. Ahora vamos a empezar a formar esquinas. Continúo con el mismo color. Ustedes si quieren ya saben, pueden ir cambiando, eso va a ser a gusto. Entonces, acá mismo donde cerré la hilera voy a levantar 3 cadenitas que va a ser mi primer vareta. Voy al punto de al lado y tejo otra vareta. Formo mi primera esquina con 3 cadenitas. Continúo tejiendo una vareta en el punto que sigue, no aquí en el mismo que hicimos la vareta, sino al lado. Que voy a soltar hebra. Y vuelvo a tejer otra vareta al lado, así. De esta manera formé la primera esquinita, ¿sí? Ahora vamos a empezar a bajar. Tejo una media vareta y continúo tejiendo puntos bajos, y en este caso son 3, 2 y 3. Estoy trazando la línea recta. Recuerden que esto es un círculo, ahora tenemos que transformarlo en un cuadradito. Entonces, tejí los 3 puntos bajos, comienza a subir nuevamente como hicimos aquí. Empezamos con una media vareta, continúo con una vareta al lado, siempre al lado, no vamos a encimar aquí, no vamos a hacer aumentos. Y aquí al ladito tejemos la segunda media vareta. Un arco de 3 cadenas. Y saltamos al puntito que continúa, tejemos nuevamente esa vareta, segunda vareta, media vareta, cada lateral se va a repetir, 3 puntos bajos y comienza a subir para formar la tercera esquina. Media vareta, las 2 varetas que siguen, el arco de 3 cadenas y comenzamos ya a tejer el otro lateral. Pero aquí me voy a detener, me detengo justo donde hago la media vareta, para mostrarles cómo se fue formando este cuadradito que así solito, simple como está y bonito, ustedes terminan este cuadradito así, lo pueden emplear en un montón de proyectos. En suéter este cuadradito queda hermoso, ¿ven? O en un saco, incluso hasta para criaturas porque no es tan grande, ¿ven? Bueno, me voy a quedar a terminar de hacer esta otra esquina que faltaría y con este color ya corto la hebra y voy a usar un azul más claro. Pero es simplemente repetir, ¿ven? Fácil, muy fácil. Miren qué belleza, ven lo que les incluso estos colores. No sé, este año se me dio por el azul. Es raro el azul en mí, pero me gustó, me gustaron estos tonos. Bueno, ahora vamos a empezar con este color, un celeste cielo de tarde. Acá tenemos un color mucho más claro. Ahí está, celeste, azul celestón vendría a ser. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Aquí en la esquina voy a tejer un grupito, un pancito, un grupito de 3 varetas. Nuevamente repito el arco de 3 cadenas y otra vez en el mismo espacio el grupo de 3 varetas. Aquí ya venimos con los pancitos, es como más lo común, lo que vemos siempre cuando hacemos un gran y un cuadradito. Pero este aquí que vamos a hacer algo diferente. Voy a hacer una cadenita y miren, voy a saltar 2 puntos de base. En el tercero tejo una vareta y al lado pegadito tejo otra vareta. Entonces, en las esquinas vienen grupos de 3 y en los laterales vienen grupos de 2 varetas.
Tejí las dos, ahora viene una cadenita y salto un punto de base, vuelvo a tejer este grupo de 2 varetas, ahí. Es un tanto caprichoso este cuadradito, pero bueno, la verdad queda hermoso. A mí me encantó y así lo vamos a compartir. Nuevamente, una cadenita, salto estos dos porque ya voy directamente al arco y preparo la segunda esquina, tejiendo un grupo de 3 varetas, el arco de 3 cadenas y el segundo grupo de 3 varetas. Ahí vamos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tiene de distinto este granny más allá del centro, ¿no? Con los pancitos, que en el centro tiene grupitos de 2 varetas a diferencia de las esquinas que son 3 varetas por grupo. Pero esto es lo que tenemos que repetir alrededor de todo este cuadradito. Recuerden que arriba solo saltamos con una cadena, porque aquí abajo en este primer grupo que vamos a tejer tenemos que saltar 2 puntos. Lo repito porque quizás se confíen y empiecen a saltar de a 2 y no va a quedar. Acá vuelvo a tejer una cadenita al aire. Aquí en el medio solo voy a saltar un punto, no como aquí que saltamos 2. Entonces vuelvo a tejer las 2 varetas, una cadenita al aire y ahora sí vuelvo a saltar estos 2 puntos que están aquí. Esta colita después la voy a esconder. O sea que voy directamente a la esquina. Es fácil, la verdad que es muy simple. Bueno, me quedo tejiendo a terminar esta hilera. Bueno, acá di toda la vueltita. En este espacio tengo que hacer una cadenita, pero en vez de hacer una cadenita voy a hacer un puntito bajo o una media vareta cortita, puede ser, porque es el espacio de este arco, ahí, pequeñita, bien cortita. Entonces yo me voy a quedar ubicada aquí en este hueco, porque ahora voy a levantar y trabajar sobre este hueco. Si yo cierro, como veníamos tejiendo con la cadenita, después si yo cierro acá, normalmente me tengo que ir moviendo hasta la esquina. Yo prefiero hacer así la media varetita y ya quedo en este espacio donde tengo que trabajar. Ahí levanto 3 cadenas para la primera vareta y en el mismo espacio tejo una segunda vareta que van a ser los grupos aquí de entre esquina y esquina, los mismos grupos, solo que se va a sumar 1, 2, 3 espacios, se nos van a sumar un grupito más de 2 varetas. Entonces aquí hago la cadenita de separación y las esquinas las repito de la misma forma. Hacemos grupos de 3 varetas, esto se repite. El arco de 3 cadenas y nuevamente ahí vendría el grupito de 3 varetas. Bueno, les voy a mostrar acá este lateral solo, pero recuerden que después se repite todo. Acá, miren, una cadenita donde está el huequito, ese arco que habíamos hecho con una cadena en la hilera anterior, tejo este grupo de 2 varetas. Recuerden que en el centro, entre esquina y esquina, los grupitos son de 2 varetas. Siempre lo vamos a separar con una cadena. Ahí. Tejí estas otras 2, cadenita y tejo el último grupo de 2. ¿Ven? Ahora me tocaría hacer la otra esquina, cadenita y repito la esquina. Esto viene más que fácil. Es un lindo cuadradito para emplear en muchísimos proyectos. Hoy lo vamos a usar aquí en este tan bonito con la luna y el sol. Bueno, miren lo que tienen que repetir es esto. Esquina de 3, grupitos de 2, esquinas de 3. Así todos los laterales me quedo tejiendo. Bien, acá adelanté un montón, pero ¿por qué adelanté un montón? Porque la última hilera la vamos a tejer igual con los dos grupitos, el grupito de 2 varetas
¿Qué va a tener diferente esta última hilera aparte del color? Que a mí me gustó enmarcarlo con este color. La diferencia va a ser que lo vamos a separar con 2 cadenitas. Vieron que aquí veníamos separando con una cadenita. Esta última hilera vamos a hacer el grupo de la esquina, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Y aquí para hacer los pancitos, que van a ser los mismos de a 2, solo el detalle de separar con 2 cadenitas. ¿Ven? Eso es todo. Entonces, acá voy con mi último pancito, se los muestro. 1, 2 cadenitas, el último pancito de 2 varetas, como veníamos haciendo en los laterales. 2 cadenitas y cerramos. El resto se repite, es exactamente lo mismo. Ahí está. Esta es la medida que a mí me gustó. Ustedes recuerden, lo quieren hacer más grande, lo pueden hacer más grande, ni un problema. Ahora vamos a pasar a hacer el otro sol. Miren qué belleza, es hermoso, me encanta este cuadradito, cómo quedó. Obviamente a esconder todas las hebras, que yo todavía no lo voy a hacer, pero lo vamos a hacer para después unir todas las piezas. Reservamos esta belleza y nos vamos con el solcito y la luna. Bien, vamos a comenzar de la misma forma que empezamos con el otro granny, con un anillo mágico o nudo deslizado y 18 varetas. Igual que hicimos con este otro, el centro, solo esta parte del centro chiquitito. Entonces aquí me quedo tejiendo mis 18 varetas. Una vez que tengo los 18 puntitos, nuevamente volvemos a cerrar bien a ciego, bien apretadito y cerramos la hilera. Aquí tengo que andar pispeando porque es bien oscurito. Ahí está. Cierro con un puntito deslizado. Voy a hacer un nudito, o sea, una cadena para nudo. Acá no viene una segunda hilera con el mismo color, porque ya empezamos con la maravillosa luna. Ahí. Bueno, esta es el azul profundo, una noche bien oscura y viene la luna asomando. Miren qué belleza. Es hermoso este trabajo. Bueno, vamos a elegir algún punto. A ver, bien podría elegir este que cerré, ahí. Lo voy a sujetar ahí justo donde está el nudo. Y vamos a empezar así con la lunita. Bueno, yo empiezo siempre con una cadena de ajuste, pero aquí va un punto bajo. Ustedes se manejan como mejor les salga o a ustedes como estén acostumbrados a hacer su primer punto bajo. Al lado, pegadito, vamos a hacer un aumento de punto bajo, o sea que voy a tejer 2 puntos bajos juntos. Ahí tejo 1 y en el mismo espacio 2. Ahora voy a tejer al ladito un punto bajo, es un aumento, pero miren, viene un punto bajo y una media vareta en el mismo espacio. Ahí. Ahora voy a saltar al lado y voy a tejer una media vareta, también es aumento, y una vareta en el mismo espacio. Bien. ¿Ven cómo va? Nace bien pequeñín y va subiendo. Ahora vamos a tejer aumentos de varetas. Entonces salto al ladito y tejo 2 varetas juntas en el mismo espacio. Ahí. Una de este tipo de aumento de varetas o estos grupitos, vamos a tejer 6 grupos en total. Entonces aquí tejí uno, salto, tejo el segundo. Ahí. No sé si notaron, yo me fui llevando estas 2 colitas, de paso aprovecho. Sigo contando. Les voy contando todo, ¿vieron que? Yo les voy diciendo. Vengo con mis conversaciones ahí. Este ya lo puedo dejar por detrás y los voy a esconder o cortar después. Sigo tejiendo estos aumentos. Porque es la luna que va abrazando. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, me falta un grupito más y 6.
hice 6 grupos de 2 varetas juntas. Ahora tiene que empezar a bajar, como aquí subía, ahora tiene que bajar. Y va a bajar de la misma forma en que fuimos subiendo. Entonces, acá va a venir un aumento, pero viene la media vareta, viene la vareta, ahí ya me estaba saltando uno, y la media vareta, ahí en el mismo espacio. Ahí va bajando con la media vareta. Ahora, aquí viene la media vareta y el punto bajo en el mismo espacio. Ahí. ¿Ven cómo baja? En este vienen los dos puntitos bajos juntos. Ahí. Y en el último viene un solo punto bajo. Y aquí se terminó esta bella luna. Voy a hacer una cadenita para nudo. Repasamos. Miren cómo les queda. No les va a quedar un círculo perfecto, porque ahora viene la segunda parte. Ahí vamos a hermanar todo. Bueno, ¿cómo empecé? Un punto bajo, 2 puntos bajos, un punto bajo, una media vareta, una media vareta, una vareta, 2 varetas, 2, 2, 2 y 2 varetas. Y ahora empieza a bajar, vareta, media vareta, punto bajo, 2 puntos bajos, punto bajo. Se va repitiendo. Como sube, luego baja. Bien, ahora a esta noche hermosa, con una luna muy bonita, vamos a sumarle este color. Que ya ahí la luna nos está alumbrando, este cielo hermoso está aclarando. Miren qué bonito. Voy a cambiar de color. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Ahora vamos a tejer puntos bajos y medias varetas. Pero quiero contarles un detalle. Acá pueden empezar así, miren. Pueden tomar, si quieren ustedes, solo la hebra de atrás y sujetar los puntos con la hebrita de atrás. Como a mí me salieron algunas lunas así y otras lunas, si no directamente toman el punto entero, ¿ven? Ahí. O pueden combinar las dos formas. Pero bueno, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar en el primer punto. Aquí yo voy a tomar el punto entero, pero ya les mencioné, pueden tomar la hebrita de atrás solamente y también queda bonito. Y aquí mismo voy a tejer un aumento en punto bajo, el primero. Ahí tejo 1 y 2. 2 puntitos bajos. En el próximo tejo 1. Al lado tejo 1 y luego vuelvo a tejer 2 puntos juntos. Así. Esto va a ir en aumento, va a venir con estos aumentos. Entonces, repito, acá tejemos 1, se me enganchó, aquí tejo otro, sueltitos. Y luego viene el aumento de punto bajo, o sea que tejo 2 en el mismo espacio, así. ¿Ven? Y así voy a ir repitiendo todo alrededor de esta lunita. Ahí. Y aquí viene el aumento. Así hasta llegar hasta este otro extremo. Bien, una vez que terminamos con los puntos bajos, acá vamos a tejer medias varetas. Entonces, aquí voy a tejer un aumento de media vareta, así nivelamos la altura. Al lado tejo una media vareta, al lado tejo otra media vareta y luego aquí viene otro aumento. O sea que tejo 2 medias varetas juntas. Ahí. Y aquí me quedan estos dos espacios, una media vareta y al lado una media vareta. ¿Ven? Entonces con las medias varetas nivelamos. Por eso aquí hicimos puntitos bajos. Entonces nos va a quedar un círculo. Ahí voy a cerrar la hilera con un puntito deslizado. Con este color termino, hago un nudito y ya comenzamos con el maravilloso sol. Ahí estamos.
¿Cuántos puntos en total nos tiene que quedar? Porque entre tanto aumento, subo, bajo, sumo, resto. Bueno, tiene que haber 36 puntitos porque para hacer los rayitos del sol, necesitamos que queden esos 36 puntitos para que salgan 18 rayitos de sol, ¿sí? Eso es como para tener una idea de los puntitos que llevaría este círculo. Ven que ya quedó bien redondito, más allá de que con la luna como que se deforma el círculo, y con estos puntitos que hicimos recién lo terminamos de marcar en forma circular. Bueno, ahora viene el solcito. Acá tenemos el amarillito hermoso. Ya saben que ustedes pueden utilizar cualquier otro color, que va a quedar bonito también. Entonces, para hacer los rayos, para hacer el primero, que va a ser distinto, va a ser distinto porque recién comienza esta hilera, pero obviamente que ni se va a notar al final del trabajo. Pero miren, vamos a hacer así. Levanto aquí 4 cadenitas, ahí. Tomo una lazada, una sola, porque el resto de los rayitos del sol se van a hacer con varetas dobles. Pero esta, al ser la primera, vamos a hacer así. 4 cadenitas, una lazada, voy a saltar al lado y cierro estos dos puntitos ahí juntos. ¿Ven? Ahí. Y levanto ahí 2 cadenitas más. Esta solo va a quedar así por ser la primera. Entonces, entre esta y la próxima vamos a hacer un arco de 3 cadenas y así con cada uno de estos rayitos de sol. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Doble lazada, voy a saltar al puntito de al lado, tejo ahí la primer parte y me quedo con esto en estos aritos en la aguja. Vuelvo a tomar una lazada y salto al lado, tejo ahí me quedo con las 2 varetas cortitas, tomo lazada y cierro solo estas dos, miren, ahí y ahí. Y ahora me quedaría cerrar esta otra, entonces vuelvo a tomar lazada y cierro esas dos y cierro aquí una vez más. ¿Ven por qué les decía que la primera es la única que va a quedar de diferente manera? ¿Por qué? Porque para empezar, si no, tendría que cerrarla muy arriba las 2 varetas dobles y no va a quedar con este mismo efecto. En cambio, así, cuando esté todos los rayitos, esta disimula un montón. Entonces, voy de vuelta para que noten bien cómo vamos a hacer estos rayitos. Un arco de 3 cadenas de separación. Doble lazada. Voy al lado, tejo la primer parte ahí y me quedo. Vuelvo a buscar una lazada, voy al lado, tejo ahí esa parte de la vareta doble, me quedan estas 2 rulitos, tomo lazada y cierro estos 2 rulitos nada más. Ahí. Y ahora me queda estos que están aquí en la aguja para cerrar. Vuelvo a tomar lazada, cierro ahí en uno y vuelvo a tomar lazada y cierro aquí estos 2. ¿Ven cómo quedan los rayitos? Qué bonitos que quedan. Quedan bien en punta. Porque podrían hacer directamente las 2 varetas dobles y cerrarlas arriba y listo. Pero me gusta cómo queda así bien finito arriba. Es otro efecto. Separo con 3 cadenitas y vuelvo a hacerlo una vez más para que ustedes vean. Siempre vamos a ir tomando 2 puntos para cada rayo. Entonces, doble lazada. Voy aquí, tejo la primera parte, nuevamente tomo una lazada, voy al segundo punto, tejo la primera parte. Ahora voy a cerrar estos 2. Tomo lazada y cierro esos 2. Ahora cierro estos 2. Tomo lazada, cierro estos 2. Vuelvo a tomar lazada y cierro esos 2. ¿Ven? Este es el efecto que estoy buscando. Nuevamente. 3 cadenas, doble lazada y volvemos a cerrar. Ahí de a 2. Cierro 2, tomo lazada, cierro 2, tomo lazada, cierro 2. ¿Sí? Bueno, así hasta terminar.
Bien, terminamos con el sol hermoso, solcito, y ahora vamos a rellenar cada uno de estos arcos. Acá ya cambiamos, nos vamos al cielo. Entonces, en cualquiera de estos puntitos vamos a empezar a rellenar con punto bajo. En cada arco vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahí tengo 3 y 4. Salto directamente al arco que sigue y vuelvo a tejer 4 puntos bajos. No vamos a pinchar el extremo de cada rayito de sol. Ahí, directamente a rellenar con puntito bajo. Así que esta hilera viene bien simple. Bien, acá ya di toda la vueltita, forrando con puntitos bajos cada arco. Cerré aquí en este primer punto de los 4. Bueno, ahí mismo empiezo a subir con 3 cadenitas para hacer varetas. Tengo la primera vareta, tomo la lazada y en el mismo espacio tejo otra varetita. Ahí. Estoy formando la primera esquina. Un arco de 3 cadenas. Salto al puntito de al lado y vuelvo a tejer 2 varetas juntas. Tejo 1 y 2 en el mismo espacio. Entonces tengo mi primera esquina. ¿Ven? Porque de este círculo ya tenemos que pasar a formar el cuadrado. Entonces voy a saltar con una cadenita y salto un punto de base. En el puntito de al lado voy a tejer una vareta sola. ¿Ven? Ahí. Vuelvo a hacer una cadenita al aire y otra vez salto un punto de base, pero en esta ocasión tejemos una media vareta en el punto que continúa. Ahí. Media vareta. Ahora puntos bajos, pero ya no voy a hacer una cadenita de separación. Directamente comienzo a tejer. Acá me quedan 2 puntos en este arco, tejo estos 2. Punto bajo, punto bajo. Aquí tengo los 4 puntos del arco que forramos en la hilera anterior. Tejo esos 4 puntos en punto bajo. Ahí. Estamos nivelando como para hacer el primer lateral de este cuadrado. Acá estos 2 puntitos que vienen también son punto bajo. Y en este próximo voy a tejer la media vareta. Ya comienza la próxima esquina. Entonces, una cadenita al aire, salto un punto de base y tejo una sola vareta. Una cadenita al aire, salto un punto de base y aquí en este punto voy a tejer las 2 varetas juntas. El arco de 3 cadenas y en el punto que me queda aquí al lado vuelvo a tejer las 2 varetas juntas. Y me detengo para mostrarles. Ahí. Miren cómo les tiene que quedar. Cada lateral lo vamos a hacer de la misma forma. Empezamos aquí con el primer grupo de 2 varetas, arco de cadenas, el segundo grupito de dos varetas al ladito. ¿Ven? Acá saltamos un punto y hicimos la cadena al aire, una vareta. Saltamos un punto, hicimos la cadena al aire, media vareta. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y luego la media vareta. ¿Ven? Es como que se va nivelando esto. Y se repite. Salto un punto de base, tejo una cadena al aire y la vareta. Salto un punto de base, cadena al aire, el primer grupo para la esquina, el arco de 3 cadenas, el segundo grupo para la esquina. Y volvemos a repetir este movimiento. Voy a hacer este solo y ya después hay que seguir continuando de la misma manera. Cadena al aire, salto el punto, tejo la vareta. Cadena al aire, salto el punto y tejo la media vareta. Y ahora tejo 8 puntos bajos.
8. Y repetimos, media vareta, cadena al aire, salto al punto, una vareta, cadena al aire, salto al punto, el primer grupito para la esquina. ¿Ven? El arco de 3 cadenas y el segundo grupo lo tejo en el punto de al lado. Ahí, bien pegadito. Recuerden que estos grupitos se tejen las 2 varetas en el mismo punto. Ahí tenemos ya 3 de las esquinitas. Nos faltaría completar este lateral, la última esquina y este lateral. Así vamos a ir formando este cuadradito y ya está quedando poco para terminar. Aquí estamos, miren qué bonito cómo ya se va formando este cuadradito hermoso, pero le vamos a dar un marco más contundente para que no nos quede así tan flojito. Entonces, ahora en esta hilera yo voy a continuar con el mismo color. Vamos a hacer toda en media vareta. Ahí vamos. La primera, vamos a ir punto por punto tejiendo ahí. La segunda, cuando llegamos a las esquinas vamos a hacer así. Tejo 2, una cadena al aire porque es la esquinita y vuelvo a tejer 2 medias varetas. Bien, formamos una de las esquinas ahí. Queda bien cerradita. Y ahora vamos a ir punto por punto, o sea, en cada espacio tejo una media vareta. ¿Ves que suelta un poquito la hebra? Acá tejí sobre las varetas. Donde están los arquitos estos de una cadena también voy a tejer una media vareta. Tenemos que recuperar todos estos puntos. Aquí tenía el otro arco y aquí está la media vareta. Y luego vienen los puntos bajos, pero todo lo vamos a hacer en media vareta. Entonces, este marco nos da, como nos deja el tejido bien firme, porque queda bien cerradito entre media vareta y media vareta. Queda como más contundente. ¿Ven? Queda muy tupido, muy bien. Ahí. Y así vamos a ir rellenando toda la vuelta. Recuerden que en la esquina, cada arquito, vamos a tejer 2 medias varetas. ¿Ven? Ahí voy llegando. Aquí, 2, una cadenita al aire y 2. Ahí. ¿Ven? Ahí está quedando bien, bien firme. Así me quedo tejiendo toda la vueltita. Bien. Miren qué belleza. ¿Cómo lo enmarqué? Lo enmarqué con un color oscuro para que hermane con el otro cuadradito. Entonces, en la última hilera con este azul marino como en el centro, en punto bajo, les voy a mostrar en la esquinita cómo se forma aquí la esquinita. Y otro detalle es que tome la hebra de atrás. En este donde está el sol, tome siempre la hebrita de atrás. Voy a empezar por aquí, cerquita de la esquina para mostrarles, pero es repetir exactamente lo mismo en cada uno de los laterales. Acá va el primero. Ven, yo voy tomando esta hebrita de atrás y tejemos punto bajo. Entonces queda ese relieve muy sutil que queda bonito, queda muy bonito. Acá estoy en la esquinita. Recuerden que eran 2 medias varetas, la cadena al aire y 2 medias varetas. Entonces, sobre cada media vareta tejo un punto bajo, aquí viene el otro. Cuando llego bien a la esquina donde estaba la cadenita, tejo dentro del huequito de esa cadenita 2 puntos bajos. Esto me permite un aumento como para poder girar tranquilamente y vuelvo a tejer sujetando la hebra de atrás. Esa es la única diferencia que hay en todo este tejido, porque es simplemente tejer puntos bajos. Pero bueno, quería remarcar la parte de la esquina para que ustedes noten cómo hacemos ese pequeño aumento. Entonces, así van a ir por todo alrededor, pero cuando llegan a la esquina teníamos 2 medias varetas y 2 medias varetas, la cadenita en el medio. Entonces, tejemos el punto bajo sobre cada punto
y en ese huequito de la cadenita tejemos un aumento de 2 puntitos bajos. Eso es toda la explicación para esta última hilera. Me quedo tejiendo y también les voy a mostrar cómo podemos unirlo a este cuadradito con el otro, que ya se los muestro, en un periquete. Acá terminé de dar toda la vueltita. Obviamente me quedan todas las hebras en ese y en este para esconder, pero no importa. Yo les voy a mostrar la unión. Miren qué belleza, cómo queda esto. Yo adelanté, ven, miren esto. Uní solamente esta parte, pero estos todavía están sueltos. Después los vamos a unir. Entonces quiero agregar una hilera más. Ustedes si quisieran hacer todo un camino de mesa que quedaría soñado con estos motivos, también lo pueden hacer en hilo, obviamente. A mí me gusta con lana, ya saben. Lo hacen bien largo, con flecos y borlas y bueno, quedaría espectacular. Un pie de cama también, miren qué bonito con este motivo tan hermoso y combinado con esto que aplaca no solo los colores, sino tanta figura, ¿no?, que tenemos aquí. Bueno, acá vamos a pasar a unir como hice esta tirita que está unida ahí con punto bajo. Miren qué bonito. Y queda un relieve muy lindo. Y acá vamos a unir estos otros 3 que yo ya tenía adelantado. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? No los voy a unir. Ya hemos unido muchas veces cuadraditos. Hay muchas formas de unir. Siempre repito lo mismo, pero lo voy a seguir repitiendo. Esta es otra forma, distinta a la que hemos hecho siempre. Entonces, acá, primero los voy a ubicar, ¿no? Como estos ya están obviamente unidos, de ahí no se van a escapar. Vamos a ver cómo unimos estos 3. Entonces, ubico bien dónde va cada una de las piezas y vamos a empezar. Estos 2 los reservo así como están. Vamos a empezar con este. Ahí voy a poner revés con revés. Voy a hacer coincidir las esquinas. Obviamente que aquí tengo un arco de cadena y aquí solamente son todos puntitos bajos, pero los vamos a hacer coincidir igual. Dejo una hebra y comenzamos. Aquí en la esquina tenemos 3 puntos. Bueno, yo voy a sujetar aquí, paso por debajo del arco, busco la esquina bien donde están estos puntitos ahí. Y simplemente empezamos a tejer puntos bajos. Acá voy a tejer el primero. Podemos llevar o no esta colita de inicio. Yo en este momento la voy a dejar para atrás, así ustedes pueden ver. Entonces, acá tejí un solo punto. Voy por el segundo y busco un segundo por detrás. Ahí. ¿Qué va a pasar? Acá donde nosotros nos vamos a encontrar con estos arquitos, vamos a pasar por debajo, pero cuando tengamos los puntos, vamos a tomar este punto con el de atrás. Entonces acá voy a empezar con el grupito de 3. Pincho la primera vareta y voy por detrás a buscar el punto bajo. Acá recuerden que son puntos bajos. Y voy tejiendo. Pincho la otra vareta, hago coincidir atrás, voy tejiendo. Acá me quedaría una vareta más, voy buscando el punto de atrás, tejo. Acá está la cadenita que habíamos dejado, entonces paso por debajo, pero atrás busco el punto que corresponde. Y así vamos a ir tejiendo. Aquí tenemos 2 varetas, entonces tejo una y luego viene la otra. Así de simple. Así hasta llegar a la otra esquina y les muestro cómo pasamos de este cuadradito al próximo. Lo tenemos que unir y dejar así como un trencito, bien alineados uno tras otro. Bueno, me quedo tejiendo esto, que ahí les voy a mostrar un poquito cómo queda. ¿Ven cómo queda el relieve? Queda hermoso, me encanta cómo queda así la unión. Me quedo hasta llegar aquí a la esquina y les muestro cómo incorporamos el nuevo cuadradito. Bueno, acá llegué hasta bien en la esquinita y ahora vamos a incorporar estos otros 2. Junto los 2, ahora me tocaría el sol de este lado y el cuadrado liso del otro. También hacemos hermanar las esquinas
y de aquí, de este tejido, vamos a saltar directamente a la otra esquina. La busco ahí, un punto y aquí. Y continuamos tejiendo de corrido estos puntos bajos. Ahí. Solo que en esta hilera ahora vamos a tener a los puntos bajos de frente. ¿Ven? El calado no nos toca de este lado porque lo fuimos mezclando, que no quede todo alineado, un dibujo. Van intercalados. Esperen que acá se me enganchó. Ahí, y acá atrás tengo justo la vareta del calado. Ahí está. Acá voy a entrar al punto bajo, pero atrás tengo el arco, el arquito de cadenas. Ahí. Y así. Vamos a ir sujetando punto por punto. Entonces nos va a quedar unido en forma horizontal por ahora. Ahí. Y luego vamos a tejer girando todo el trabajo de la misma manera para unir, que ya les muestro. Me voy a detener acá. Ahí me detengo. Entonces, miren. ¿Ven? Acá estamos uniendo estos y luego lo vamos a girar y vamos a hacer el mismo trabajo. Lo vamos a enfrentar así. Vamos a tejer. Sujetamos este puntito bajo que está aquí y seguimos tejiendo todo un punto bajo para ir haciendo unión de revés con cada uno de estos cuadraditos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Simple, simple, simple. Ahí estamos, ¿ven? Uniendo. Por ahora está abierto aquí, pero luego se gira y se teje de la misma manera para unir de esta forma diferente a lo que normalmente voy tejiendo. Yo que lo voy tejiendo en L, como lo menciono siempre. Vamos tejiendo como en forma de ángulos y bueno. Entonces se hace de diferente manera. También lo pueden coser, no lo quieren hacer así, lo pueden coser directamente. No queda en relieve, pero queda una linda unión también. Bueno, me voy a quedar a terminar esta hilera. Bien, amigos, miren esta belleza. Ya lo uní de este lado de la misma forma que lo habíamos hecho en horizontal. Les mencioné que lo giramos y hacemos exactamente el mismo trabajo. ¿Qué más le agregué a este hermoso tapete? Digamos, una vuelta alrededor, toda en punto bajo. Y luego pueden agregar más hileras en punto bajo, lo pueden hacer más grande, pueden agregar onditas. Quizás yo le haga una vuelta de punto cangrejo, algunas borlas, si lo quieren dejar así como un cuadrado. Y si no, lo pueden hacer como pie de cama, una tiene un lindo ancho. Miren qué belleza de trabajo, qué bonito que queda, qué vistoso. Y si se hacen una manta, súper abrigadita. La verdad que queda muy, muy lindo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté un montón hacer este trabajo. Muy, muy bonito. Y los colores me encantaron. Estos tonos azules quedaron muy, muy bonitos también. Vistoso. Es un trabajo que se puede hacer con tiempito. Vamos haciendo los cuadraditos y después los vamos uniendo. Eso está muy bueno. Espero que les guste, que lo disfruten. Como digo, siempre yo lo disfruté y me encantó compartirlo con todos ustedes. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias. Recuerden, suscríbanse si no se han suscrito todavía para ayudarnos a nosotros en el canal, para que este canal siga trabajando y compartiendo con estas bellezas hermosas con todos ustedes. Un beso enorme. Nos vemos en otro tuto. Chao. Muchas gracias.